tal? Muy buenas noches, bienvenidos a DNews, emisión estelar. Iniciamos este informativo desde la capital de los ecuatorianos. Soy César García Vélez, con imágenes que nos llegan de hace pocos minutos. Lo tuvimos en vivo, este instante que pasará a la historia del Perú y también de Latinoamérica, porque ha quedado en libertad el expresidente Alberto Fujimori. Esto tras una resolución del Tribunal Constitucional. Todo esto aconteció en el penal de Barbadillo. Vamos a conectarnos de inmediato desde donde se está generando la información y desde donde está nuestra compañera Carmen Alvarado, periodista de DNews, para comentar los detalles de lo que ha significado esta esperada liberación y también polémica. Carmen, muy buenas tardes, buenas noches. Te saluda César García. Cuéntanos cómo se vivió estos instantes con la liberación del exmandatario. ¿Cómo estás, César? Un placer saludarte. Efectivamente, como te puedes dar cuenta, me encuentro dentro del vehículo, de nuestro vehículo de prensa. Estamos rumbo a la casa de Keiko Fujimori, donde va a estar su padre, el señor Fujimori, que acaba de ser liberado, excarcelado luego que el Tribunal Constitucional pues diera el visto bueno, el visto verde para que pueda salir. Recordemos que el Tribunal Constitucional le pidió a un juzgado de Ica, es decir, al sur de Lima, que pudiera resolver sobre el caso Fujimori. ¿Qué hizo este juzgado? Le devolvió el actuado al TC. Entonces, el Tribunal Constitucional ha tomado nuevamente el caso y dijo sí, le damos la libertad al exmandatario Alberto Fujimori, que bien sabemos 25 años de cárcel pesa en su contra. Recordemos también el caso de La Cantuta y Barrios Altos, pero hay que hacer precisiones en cuanto a los delitos: homicidio calificado y también lo que ha significado lesiones graves contra 25 personas en total, en un contexto, según el derecho internacional, de prácticamente vulneración contra los derechos humanos. Importante mencionar esto, y también me sumo a la idea que tú comentaste al inicio de la introducción precisamente de esta noticia, ¿no? Porque es la noticia no solamente del Perú, políticamente hablando, sino también de Latinoamérica. Recordemos que el expresidente Alberto Fujimori se convirtió en el primer mandatario en ser sentenciado por... Bien, estamos teniendo inconvenientes con esa comunicación. Vamos a tratar de mejorar ese diálogo que está estableciendo Carmen, que estaba hace pocos minutos ahí en donde ustedes están viendo, cuando esta camioneta transportaba y sacaba luego de 14 años Alberto Fujimori, quien junto a otros mandatarios, que también es un tema muy singular que ha ocurrido en el Perú, como lo son el expresidente Pedro Castillo y también el presidente Toledo, han estado en este centro penitenciario icónico por albergar a presidentes que han sido condenados por distintos delitos. Nos estaba comentando Carmen los detalles de lo que ha constituido esta liberación. Recordemos que Alberto Fujimori estaba sentenciado desde el año 2009 por los casos Barrios Altos y de La Cantuta, en donde se ejecutaron a varios presuntos terroristas, pero entre ellos, después de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a inocentes en varios operativos en donde se atribuye la responsabilidad política y también la decisión de haber ejecutado estos operativos al expresidente Alberto Fujimori, que tuvo una tarea muy significativa que también marcó un antes y un después en el combate del Estado peruano en contra de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Por ello, muchos vítores al salir del penal de Barbadillo, de gente que le manifestaba su respaldo, su apoyo, porque sin duda alguna no podemos dejar aislado ese aspecto histórico de lo que representó la decisión política de un Fujimori que tuvo que enfrentarse a esa guerrilla e imprimir mano dura. Por el contrario, ahora la polémica se genera porque las autoridades y las máximas instituciones judiciales del Perú habían establecido su liberación por temas humanitarios.
Ya había un antecedente cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski había dispuesto el indulto por los mismos motivos, pero fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que señaló y solicitó, exhortó al gobierno peruano de evitarse o abstenerse de proceder con este indulto por tratarse de delitos de lesa humanidad los que estaban de por medio. El tribunal de la región de Ica, como lo mencionaba Carmen, fue el que recibió el expediente del caso Alberto Fujimori este pasado 30 de noviembre, en donde se solicitaba el habeas corpus. Esto ocurrió luego de que el Tribunal Constitucional peruano había resuelto devolver la decisión de liberar a Fujimori al Poder Judicial, y ahora entonces llegamos al desenlace de este momento, en donde el Tribunal Constitucional señaló que no había competencia por parte de la Corte Interamericana en este caso y que finalmente Fujimori tenía que ser excarcelado. La justicia peruana lo había sentenciado por la muerte de 25 personas en las dos matanzas perpetradas entre 1991 y 1992 a cargo de un escuadrón de aniquilamiento del ejército, en medio de lo que les comentaba, esta guerra en contra de Sendero Luminoso. Fue un largo proceso, pero entender las razones y la posible salida de Fujimori de la cárcel peruana no es un aspecto fácil, porque de por medio hay la razón y la exigencia de las familias de estas 25 personas que señalan que esto es un acto de impunidad, y por otro, quienes señalan y destacan el papel que tuvo Fujimori en la historia de esta época en donde Perú tuvo que disputarse entre permanecer sometido al terrorismo o no. Ahí ven ustedes las imágenes del vehículo en donde hace pocos minutos, aproximadamente a las 18 horas con 35 hora peruana, se produjo la salida con mucha expectativa del expresidente Alberto Fujimori, acompañado de una multitud que generó dificultades para la movilización y también el trabajo de la prensa nacional e internacional que se dio cita a ese punto. La cámara de DNews estuvo captando ese momento histórico. Ahí pueden ver ustedes en el recuadro izquierdo el instante en el cual el exmandatario estaba a punto de abordar el vehículo, obviamente con las asistencias médicas correspondientes. Fujimori padece varias enfermedades, entre ellas un cáncer interlingual, también problemas de presión alta, hipertensión pulmonar, una fibrilación auricular, lo cual ha generado que se apele a las autoridades por cuestiones humanitarias. Prosiguiendo con lo que ha pasado durante estos días, en este 2023, les comentábamos que el Tribunal Constitucional del Perú declaró la improcedencia para revisar la revocatoria del indulto ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2019. Eso fue el momento desencadenante para que luego se produzca el respaldo de varios magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron. 3 de sus 7 magistrados fueron los que establecieron que esto era procedente. Los magistrados son Francisco Morales Saravia, presidente del máximo organismo constitucional del Perú, Luz Pacheco Serga y Gustavo Gutiérrez. Ellos son los magistrados que soportaron esta decisión que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia
para ordenar que no se le ejecute una sentencia de un tribunal nacional. Por tanto, se indica que corresponde ejecutar esta sentencia del 2022, con la cual se dispuso la liberación de Fujimori, la misma que se encontraba suspendida. Vamos nuevamente a conversar con nuestra compañera Carmen Alvarado, quien se está desplazando en el vehículo de prensa de DNews hacia La Ciudadela, en donde vive la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, en donde será alojado el expresidente durante estas primeras horas. Carmen, retomamos el diálogo. Cuéntanos qué más detalles se conocen, qué pudiste escuchar ahí en el momento de la liberación, porque veíamos que había personas que arengaban al presidente y seguramente también otras que tenían insatisfacción y que proclaman impunidad luego de esta salida del exmandatario. ¿Cómo estás, César? Sí, retomamos el contacto. Lo que pasa es que también debo explicar al auditorio que aparte de que estamos en movimiento, porque somos una especie de caravana, todos los medios de comunicación están siguiendo el vehículo donde se encuentra Alberto Fujimori con destino al distrito de San Borja, que forma parte de los 43 distritos de la capital peruana. Y sería la casa, pues, de Keiko Fujimori, su hija. Como comprenderás, como verás, estamos en plena ruta. Y a ver, sobre lo que pasó en esos instantes, fue muy confuso. En un primer instante también, César, debo decirlo, porque salió un vehículo que comenzó a abrir el paso. Ya en la segunda camioneta pudimos identificar por la placa que fue la que ingresó precisamente Keiko Fujimori, y ahí en el interior estaba el exmandatario Alberto Fujimori, de 85 años de edad. Detrás de ese vehículo habían otros vehículos más que acompañaban. Incluso, no sé si recuerda durante toda la transmisión que hemos hecho en esta larga jornada sobre la llegada de congresistas y excongresistas y también expartidarios de Fuerza Popular y también allegados a Alberto Fujimori, pues ellos han salido en caravana. Incluso hemos visto a la congresista Rosa María Barbarán arriba en su camioneta. También vimos al congresista Héctor Ventura saludando a la gente. También hubo otras camionetas donde hubo también otros políticos que se sumaron a esta caravana, César. Entonces, en estos momentos, la caravana está avanzando lentamente. Vamos a ver también qué es lo que va a haber en la casa de Keiko Fujimori, lo que se va a esperar en todo caso, porque lo dijo ayer, es que iba a dar una conferencia de prensa a los medios de comunicación, me imagino que contando el balance y también pues el agradecimiento, ¿no? Que también se refirió con, pues sobre también sus hermanos, ¿no? Como Kenji Fujimori, que si bien no dijo nada al entrar a la casa de su hermana, sí hizo un gesto de victoria. Entonces, importante mencionarte que a pesar de que se tenía proyectado esta salida de 2 a 4 de la tarde, hora peruana, finalmente casi ya cayendo la noche, tipo 6:30 de la tarde, ya bordeando ya las 7 de la noche que empezó tu emisión de programa, recién Fujimori está en libertad, ya en su vehículo con sus hijos, yendo a la casa de Keiko, lo que ha significado pues un día polémico y lo que ha significado también un momento crucial para la política peruana, para la historia peruana, en lo que también se podría decir, porque bien tú lo has dicho, César, ¿no? Situaciones a favor y en contra, ¿no? Más que en contra, hemos encontrado gente o portátil o allegados al exmandatario, ¿no? Gritando sobre su liberación. Incluso pasaban carros particulares arengando, ¿no? Y felicitando o mostrando su alegría por la salida del expresidente de la República del Perú, que recordemos para muchos su primer gobierno estuvo plagado de buenas situaciones en el sentido de la lucha contra el terrorismo y también pues la mejora en la economía del Perú. Recordemos nuevamente, si es que ahí se me fue la comunicación, pero es importante pues decírtelo, César, acerca de los delitos de homicidio calificado, de secuestro y también de asesinato que recaen sobre el mandatario, delitos de lesa humanidad en el derecho internacional, que así fue estipulado en la sentencia del juez San Martín, en el que fue pues sentenciado en 25 años de prisión. Ahora, lo que también hay que señalar a todo nuestro auditorio es que este ha sido un vaivén de situaciones, de momentos en la vida de Alberto Fujimori luego de que fuera internado en el penal de Barbadillo. ¿A qué me refiero exactamente?
pues a las intenciones o los indultos humanitarios que surgieron. Por ejemplo, voy a nombrar el 2017 Pedro Pablo Kuczynski, el exmandatario de la República, pero luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues comenzó a decir de que no estaba aplicado, no se podría ejecutar porque estábamos hablando de delitos de lesa humanidad. Eso en un primer instante. Luego la Corte Suprema pues retrocedió lo actuado y él no obtuvo ese indulto humanitario. Ahora el TC nuevamente ha ratificado su libertad y es la segunda vez y podrás comprender en qué sentido, o sea, todo Carmen, lo que ha sido este vaivén y esta onda de situaciones con respecto al ex mandatario Alberto Fujimori. Sí, César, te escucho. te quería consultar porque recuerda que en el 2022 la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola habían rechazado lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Recordemos al auditorio cuál ha sido la posición actual del gobierno peruano y cómo se puede reestructurar y fortalecer el movimiento del expresidente que está vigente y el cual ha sido pues liderado durante este periodo por su hija Keiko. Sí, mira, importante lo que dices, pero claro, el análisis político, aquí el pálpito político es esta papa caliente, terminó en el TC. Una papa caliente que el TC se lo pasó a un juzgado en Ica, donde por cierto fue pues esa apelación por parte de la defensa técnica de Alberto Fujimori. Ica queda en el sur de Lima, para ubicar. Pero claro, bien dice sobre cómo también ha sido la participación del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Porque muchos comentaban, especialistas, analistas políticos, en el sentido de que pues aquí también se necesita un impulso político, porque si bien el Tribunal Constitucional, la máxima entidad, bien sabemos la instancia jurídica aquí en el Perú, pues evidentemente es política, pero al parecer lo actuado y lo decidido por el TC, por el Tribunal Constitucional, pues se ha ejecutado plenamente. Ahora, durante estas horas de larga espera, César, uno se preguntaba, ¿pero por qué mucho la demora? ¿Qué está pasando? Y entonces el abogado comenzaba a decir, bueno, no, hay trámites en cuestión que todavía se necesitan realizar y en ese sentido él iba, ¿no? Incluso del INPE, que queda en el centro de Lima, hasta el penal de Barbadillo. Incluso ayer lo que dijo la propia Keiko Fujimori es que faltaba una firma o que no se había dado o hecho una buena firma por parte del TC. Era ya parte de un formalismo, pero también llamó a la calma, a la prudencia. Algo similar también ocurrió hoy en el sentido de que se estaba esperando los últimos detalles por parte del INPE. Ahora, luego, más o menos como a las 5:30 de la tarde, el INPE sacó un comunicado a través de sus canales de información, es decir, Twitter, que ya estaba a punto de proceder, es decir, ejecutar lo que dijo el TC, respetando lo que ha resuelto el TC, y en ese sentido que, bueno, ahí sí supimos todos los colegas que estábamos afuera, que ya era inminente la salida, pues, del señor Alberto Fujimori. Así es, entonces a eso se ha debido esta demora. Ahora, importante también decirte que más detalles seguramente vamos a conocer durante el transcurrir de las horas, porque vamos a buscar evidentemente al abogado, vamos a buscar por qué esa demora, qué fue lo que pasó. Ahora, también ha trascendido que por otro lado se estaba actuando en otras instancias judiciales porque lo que se estaba pidiendo era el arresto domiciliario de Alberto Fujimori desde otros frentes, para que te puedas imaginar lo polarizado y lo que significa el protagonismo de Alberto Fujimori en el Perú. Claro, evidentemente, porque Carmen, ayer también hubo familiares de la Cantuta, de víctimas de la Cantuta y también de Barrios Altos, diciendo que era una aberración lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Sí, César, dime, te escucho. Bien, te vamos a seguir hasta que tú concluyas y ya te incorpores al segundo punto informativo ahí en la casa de Keiko, y vamos nosotros a continuar reseñando lo que ha pasado en este día. Un día, sin duda, importantísimo para la historia peruana y un remesón en la política de aquí en adelante que, como tú dices, lo vamos a seguir durante los próximos días. Carmen, retomo la conversación contigo más adelante y cuando estés en el punto, de inmediato nos conectamos. Perfecto, César, estamos en contacto.